¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo le va? Hola, Gustavo, ¿cómo le va? ¿Qué Bien, tal? bien, muy bien. Claro, porque muchos dicen, no, bueno, lo de Duhovne, bueno, podrá cuestionarse éticamente, pero no es delito. Sí, yo creo que esa opinión es cierta, no es delito en ese momento, estaba amnistiado al presentarse en blanqueo. Lo que es impresentable es que lo hayan nombrado ministro de Economía, a un ministro evasor, ¿no es cierto? A un ministro evasor y confeso evasor, porque el blanqueo, si bien implica amnistía, también implica confesión de la evasión. Entonces, no, para mí el problema está en que nunca pudo ser nombrado ministro, ni él pudo asumir tampoco, porque hay un problema ético para asumir ese cargo. Pero, yo creo que... pero sí. bueno, fue, digo, designado. Ahora, el tema es que también acá lo que se comentaba, ¿no? Que si no hubiera existido el blanqueo, por el monto que él blanqueó y que presumiblemente habría evadido 20 millones, podría haber sido condenado, llevar un proceso judicial, sí, porque ¿no? es evasión agravada, y si no hubiera blanqueado no hubiera existido la amnistía, y si hubiera sido investigado hubiera podido ir preso. Sí, es cierto, pero hay cosas que son extraordinarias en este tema, ¿no es cierto? Porque si usted revisa, como informa la revista Noticias y otros medios, la confección de la declaración jurada de él es realmente muy interesante, ¿no es cierto? Porque no solamente blanqueó 20 millones de pesos en una sociedad offshore de las Islas Vírgenes Británicas, sino que también declaró otra sociedad offshore, que Gilim Company, que la evaluó a $1 centavo. Esto que es una burla, ¿no es cierto? Aparte, en el año... ¿A $1 centavo? A $1 centavo, sí, a $1 centavo. ¿Qué es Es una sociedad que vale $1 centavo, pero no tiene ningún sentido. Eso tiene que ser investigado inmediatamente. Por otro lado, yo no sé si usted conoce mucha gente que le reciba donación de acciones, porque le pueden donar un departamento, pero donar acciones. Y en el año 2016, Duhovne recibió 3 donaciones de acciones, una de una sociedad extranjera que no se informa si es offshore o extranjera, y 2 de sociedades locales. También es un hecho realmente rarísimo que alguien reciba 3 veces en un año donación de acciones, ¿no es cierto? ¿Y qué quiere decir? ¿Qué digamos, en realidad, qué sería? Es muy raro que alguna persona y tenga en su declaración de jurada como bienes acciones que recibió en donación durante un periodo de un año. Eso también debe ser el mismo, el que haga es decir, él debe ser una operación que habría que por lo menos investigarlo, porque no se compadece con los hechos naturales de las cosas. Ahora, usted decía, doctor, que para evadir usó una sociedad offshore. No, él tenía una sociedad offshore que no había declarado, que después la blanquea y una vez que blanqueado, él no se considera que deba incorporarla al patrimonio en la Argentina, por eso ese patrimonio está en el exterior. Pero él parte de la idea que declarándola, esta sociedad offshore legitima a este tipo de operaciones. Sobre esto hemos hablado que no es así. La declaración jurada de un offshore no legitima el delito, porque precisamente el offshore es un instrumento del delito. Bueno, clarísimo, queda clarísimo, la verdad. Sí, además ya es hasta cuestionable, ¿no?, que siendo ministro de Economía tenga y siga teniendo sus ahorros en el exterior, ¿no? Asumir el Ministerio de Economía, que depende que la FIP depende del Ministerio de Economía. Claro. Él es un evasor confeso. Y después, sus incongruencias totales en la declaración jurada, como esta sociedad de $1 centavo que yo le digo, más el hecho de tener el exterior y ninguna voluntad de traerla a la Argentina, igual que otros funcionarios, ¿no es cierto? Resulta sumamente irregular, y realmente es increíble en el mundo que sucedan estas cosas y que la tengan Argentina como protagonista, ¿no? Así es. Y sobre todo cuando el mismo gobierno que ha puesto la vara muy alta, o después cuestiona, objeta, pide cárcel para otro, pero ellos no se fijan en estas cuestiones, o el tema del correo, ¿no?, que es una vergüenza también. Y el de Quintana, Gustavo, el de Quintana, que tiene farmacista y que está haciendo lo imposible a pesar de 3 fallos judiciales, que dice que no puede instalarse en la provincia de Buenos Aires, va con un recurso de queja ante la Corte, con un procurador que es absolutamente leal a Quintana y al gobierno, y Quintana dice: este año voy a vender las acciones como un funcionario. Claro, eso es vergüenza
también, sí. Es vicejefe de la jefatura de gabinete, y todavía los tiene. Y usted va a ver, Gustavo, que nadie va a aprobar nunca que esas acciones se vendieron. Porque hay algo que es importante decirlo. Una persona que está en un cargo y que el año que viene renueve el cargo cuando vengan las elecciones, él va a vender este año para desprenderse de todos sus bienes, con lo cual se enriqueció, vivió y se enriqueció durante tantos años para asumir el gobierno. Sí. Es medio raro que venda las acciones en este momento. Por eso, si los vende, se va a tratar seguramente de una operación simulada, ¿no es cierto? Claro, sí. Bueno, gracias, doctor Nissen, muy claro. No, gracias, Gustavo. Hasta luego.